Más cerca de... Y bueno, nos vamos a acercar, estamos mucho más cerca de este senador que es miembro de 17 comisiones de trabajo permanente en el Senado de la República. Es y ordinarias. Y él es permanentes y ordinarias. Él es empresario y sobre todo, que por eso es que le tenemos hoy con nosotros, pues es el senador de la provincia de Santo Domingo, Antonio Taveras. Él no me lo ha dicho, pero yo creo que él tenía un par de días que no dormía del todo. O que no lo dejaban dormir. Por la presión, porque preside la comisión que mañana termina su trabajo con la juramentación de los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas. Estaba cogiendo un fuego. Muy buenas noches, señor senador. Mañana concluye con la juramentación. Hola, sí, buenas tardes, Anivelca, al equipo, gracias. ¿Cómo está? Gracias por la invitación. Claro, mañana la juramentación de la nueva Cámara de Cuentas. Te corrijo, yo presido la Comisión de Justicia y Derechos Humanos en el Senado. Es una de las comisiones más importante, allí pasan más del 80% de todos los proyectos y todas las iniciativas. Y estoy participando en 7 comisiones, más comisiones especiales, bicamerales, etcétera, que llegan. Bueno, hemos asumido. Entonces son 7 permanentes. 7. Senador, pero después del presidente del Senado, yo creo que después del presidente del Senado, usted es el más activo en la Cámara de Senadores. No, hay muchos senadores y senadoras activas ahí. En el Senado hay mucho trabajo. Que hablan, hay muchos. Senador, Dari, adelante. Antes de entrar a lo que es la labor esencial de la senaduría, yo quisiera que usted nos diera un pequeño briefing de cuál fue su expectativa, es decir, la expectativa que usted tenía antes de llegar y lo que usted encontró, si es conforme a lo que usted esperaba. Es decir, como usted como empresario y no está acostumbrado a esa bulla de ahí adentro, ¿qué usted encontró? Al manejo de los políticos. Si la expectativa suya era conforme a lo que usted esperaba. Se imaginó. Si se metió en un lío. Bueno, siempre ir a lo público trae muchas consecuencias. Si me he metido en un lío en el Senado, bueno, mi vida ha cambiado totalmente. Claro. O sea, no tiene paz. No hay descanso. La gente entiende, sobre todo la gente que votó por nosotros. Nosotros sacamos 500,000 votos más o menos en la provincia. Oye. Con una abstención de casi un 50%. Una buena votación. Nosotros sacamos 100,000 votos más que la candidatura presidencial en la provincia. Entonces la gente espera. Más que la candidatura presidencial en la provincia. Sí. ¿Pero hay un mensaje, profesor? No, ninguno. Okay. Ningún mensaje. Es simplemente que hubo una coyuntura. Yo no venía de los partidos tradicionales. Entonces la gente quería cambio. La gente que ya había recorrido un buen también, tramo, ¿verdad? Nosotros también hicimos una excelente campaña, muy moderna, con buena asesoría, basada, le digo, en estudio, en criterios modernos. Y no hicimos una campaña tradicional ofertándole nada a cambio de un voto. Es decir, nuestra campaña se basó en promover los derechos de la gente, el cambio, la participación, acompañamiento de la gente, y es lo que hemos estado haciendo ahora. Que la gente entienda que muchas de las cosas de las cuales carecen son derechos que se les han negado permanentemente, y los derechos están consagrados en la Constitución, y esos derechos, cuando los estados no se los proporcionan, pues la gente tiene que reclamarlo por la vía que la Constitución y las leyes les dan. Y esa fue mi campaña, promoción de los derechos. Pero lo que encontró en el Senado era más o menos lo que usted... Mire, no, uno va con el ánimo de cambiar muchas cosas, pero el Senado y el Congreso son mecanismos de aprobación de leyes. El Senado tiene la facultad de fiscalizar a otros órganos del Estado, también tiene la representación del territorio. Pero hay muchos poderes que interactúan desde fuera del Senado para decidir cosas dentro del Senado.
Entonces, eso es quizás lo más terrible. con la Poderes cual como cuáles. poderes fácticos de este país, Ay, mamá. grupo de intereses, Ujú. y como aquí eso no está regulado, ahora lo vamos a regular Ok. con una ley de lobby que está impulsando el senador Franklin Romero. Franklin Romero, No. el de Duarte. Franklin Rodríguez. Rodríguez San joven Cristóbal. senador. Nosotros le estamos Ujú. acompañando también Ujú. en ese proyecto de ley para organizar. Para darle el lobby. formalidad ya El a lobby. esa ¿Y qué actividad. Ok. tanto, Entonces, ¿qué y pasa? qué tanto poder tienen esos sectores, esos Mire, en poderes todos los fácticos países, del en todos los exterior del países, Congreso? En todos los países, los poderes fácticos, es decir, los poderes, los grupos de intereses giran y medran alrededor de los congresos para aprobar leyes que le favorezcan a esos grupos, para no aprobar leyes que le van a desfavorecer. Eso se da en todos los países. Lo único que en los países con institucionalidad fuerte, eso se organiza. Ok. Y nadie puede darle ni siquiera un cigarrillo, ni invitar a un senador a una cena, a una comida. Aquí pasa eso frecuentemente y eso es lo que estamos regulando. Senador, Mire, el país, y lo he estado repitiendo, ha entrado en un nuevo ciclo político. En un nuevo ciclo político que los políticos tienen que entenderlo si quieren estar en sintonía con esta sociedad. Y ese nuevo ciclo político está marcado por la participación de la gente en lo público, por la conciencia de la gente de lo que son sus derechos, por la comunicación permanente y la veeduría de la gente a través del teléfono celular, a través de la tecnología. En fin, pienso que el nuevo ciclo político está diciendo que hay que ser más transparente, que es obligatorio la transparencia, que ya no es posible hacer las cosas y esconderle las cosas a la gente. Ya, por ejemplo, yo he dicho, el borrón y cuenta nueva en este país se acabó y debe acabarse. Pero no por una decisión de que un senador lo diga o un presidente lo diga, no, es porque la gente lo está exigiendo y se lo está exigiendo a los políticos. senador, dos preguntas breves. De esos grupos, esas fuerzas fácticas de la nación que usted habla, que hacen lobismo, que hacen visitas, que hacen presión en el Congreso, ¿usted recibió algunas presiones de esos grupos en el tema de la Cámara de Cuentas? Es la primera pregunta. Y la segunda, ¿cuál fue el criterio que imperó a la hora de elegir a los miembros de la Cámara de Cuentas? Bueno, los grupos de presión son básicamente grupos económicos, eso no les interesa mucho lo que es una Cámara de Cuentas. Sí, a los partidos políticos les interesa la Cámara de Cuentas porque la Cámara de Cuentas tiene que ver con la fiscalización de las cuentas públicas. Sí. ¿Hubo presión de los partidos políticos? Bueno, los partidos políticos siempre quisieran que le pongan un miembro en su Cámara, en la Cámara de Cuentas, pero esta vez nosotros dijimos que eso no iba a ser posible, precisamente porque yo, Antonio Taveras, como senador, vengo a la política a actuar diferente y porque yo como senador entiendo el mensaje de la gente y yo como senador he venido a la política a tratar de aportar a un país decente. Es la única razón. Yo no tengo otra razón por la cual me he metido en este lío, en este compromiso. Porque es un gran lío, un gran compromiso y un gran sacrificio. Pero este país necesita de que la gente que ama este país se comprometan. Vayan a la política, a hacer una nueva política y a tratar de cambiar un poco este país. Otros países lo han logrado, nosotros podemos lograrlo. A veces dicen que uno es soñador, no es nada de soñador, es que es posible vivir en un país decente, sí. Un país de ley, un país de reglas, un país donde nadie esté por encima de las leyes y la constitución, donde, mire, por ejemplo, en este momento el hijo del presidente de la nación más poderosa que los Estados Unidos, Joe Biden, está siendo procesado por un tema de impuestos. El hijo del presidente de los Estados Unidos. Aquí eso ni se ha soñado nunca, pero nosotros tenemos que ir a ese esquema, que sea hijo del presidente, hermano del presidente, ministro, si ha cometido cualquier error y hay que someterlo a una investigación y si se comprueba en esa investigación que esa persona cometió un delito, bueno, pero que pague con la cárcel. Los criterios, refrescar la pregunta de Hansel, los criterios que se tomaron en cuenta. Base para escoger a 5 personas
desconocidas para usar, ¿verdad? Profesionales con excelente hoja de vida. Le comentaba antes de llegar a este escenario que 3 mujeres, o sea, un organismo colegiado mayoritariamente integrado por mujeres, eso no se había visto. El presidente es un muchacho sumamente joven con una hoja de vida muy, muy loable. Pero ¿cómo ustedes pudieron imponerse ante esos partidos que cada uno quería un representante? Mire, cuando a nosotros nos eligieron en el Senado, el Pleno Senado, para encabezar esa comisión, lo que primero que hicimos fue reunirnos con nuestro equipo, que es un equipo bastante joven, multidisciplinario, hay politólogos, economistas, abogados, nos acompañaron en la campaña y vimos lo que la Constitución exigía para los miembros de la Cámara de Cuentas. Anotamos todos los requisitos de la Constitución y luego entonces elaboramos perfiles. Okay. Perfiles de qué tipo de Cámara de Cuentas el país necesitaba en este momento, la sociedad estaba demandando, y qué perfiles profesionales tenían que ir a esa Cámara de Cuentas a cumplir con los perfiles de la Cámara de Cuentas. Necesitamos, lo plasmamos ahí por escrito, una Cámara de Cuentas que cumpla fielmente con el rol que la Constitución le da. Es un órgano de control externo de las cuentas públicas. Cuando hablamos de cuentas públicas, ayuntamientos, ministerios, instituciones descentralizadas, es decir, todos los públicos. Un órgano de control externo que tiene que ser independiente financieramente, tiene que ser independiente políticamente, eso es lo que dice la Constitución. Entonces, ese era el perfil. Y que cumpliera con eso, porque las últimas cámaras de cuentas, incluso esta, había quedado muy mal parada frente a la población. Esta está acusada, la mayoría de sus miembros, de confabulación de malhechores por haber, según dice el Ministerio Público, que lo está acusando, de haberse confabulado y haber maquillado en auditoría para favorecer a funcionarios corruptos. Eso no podía seguir pasando. Segundo, ¿qué necesitábamos ahí? Necesitábamos perfiles profesionales con capacidad técnica para ir al puesto, auditores y auditoras, y necesitábamos por lo menos un abogado. Otros elementos no podían tener conflicto de intereses ni con partidos políticos ni con grupos empresariales o grupos fácticos, es decir, gente que sean capaces de decirle que no cuando una persona de un partido político o un grupo fáctico le llamara para pedirle un favor y ese favor iba en detrimento de esta población y de las cuentas públicas. Entonces fueron los criterios que establecimos. Nosotros teníamos que obligatoriamente que asumir 5 ternas, porque así lo mandaba la Constitución, que nos mandó la Cámara de Diputados. ¿Qué pasa? Que tradicionalmente esas 5 ternas que eran mandadas al Senado ya venían prehechas para que se escogiera uno de cada terna. ¿Y fue así en este caso? No, imposible. El que encabezara la terna. Ahora le hicieron 5 ternas, 5 miembros. 5 ternas, lo principal, esos eran los miembros. Los y el de la primera terna iba a ser el presidente. Nosotros dijimos, bueno, la Constitución no nos manda eso. No lo manda eso. Además, los perfiles pueden ser profesionales, pero no están con lo que esta sociedad está demandando. Nos acusaron de violar la Constitución, que iban a elevar un recurso inconstitucional. Bueno, nosotros que entonces le den para adelante, ¿verdad? estamos cumpliendo con la Constitución. Pero fue la misma Cámara de Diputados que acusó. Bueno, Es un órgano la cuestión es constitucional. que habían 15 personas y había que elegir 5. Sí. Tratamos, y aunque no estábamos incumpliendo con el mandato constitucional de elegir hasta 2 de una sola terna, pero al final tratamos de elegir uno de cada terna para evitarnos este proceso que la Cámara de Diputados quería de que si lo hacíamos, decir, de terna, que cogíamos 2 de una terna. Presidente, Entonces aparecieron gente ahí que aunque parecían que estaban de relleno, abajo cuando investigamos eran gente profesional. Yo no digo que estaban lo que estaba truqueados. más abajo era... No, yo no estoy diciendo que estaban truqueados.
Es importante aclarar eso. No, eso lo porque- dije yo. Sí, eso lo dijo usted, porque ahorita pone... Pero presidente, Pero estaban en la colita. una preguntita en ese estaban mismo, ahí, entonces, en ese mismo orden. que nosotros empezamos a investigar los 3 de cada terna. Su pasado, dónde habían estado, Su su vinculación. currículum, ¿Con quién su se vinculación, todo. Y al final decidimos por estos 5 que están hoy. Pueden ser desconocidos y qué bueno que sean desconocidos. Son buenos profesionales según lo que hemos investigado. Lo único que esperamos que esas 5 personas estén conscientes plenamente del rol histórico que esta sociedad le está demandando y que no nos fallen. Nosotros, Senado- como ¿Se Senado, pidió en algún momento que se liberara de comisión la elección? De que no fuera es que no electa? se podía pedir. No, porque No, el Congreso lo puede todo. no, eso no, así no. La No. Constitución. El Congreso lo puede todo. No, No, porque porque eso eso no puede eso violar la tiene- Constitución. Marisol, Eso tiene un reglamento establecido. No, pero el Congreso lo puede todo. Puede No, liberar cualquier no, discusión de... No, eso es una ley que puede Es una ley liberar. que debe- Sí, pero la ley no habla de doble comisión. lectura, no leer, Una pero escogencia. no ese tipo de cosas. Senador, usted habló de un proceso que está actualmente sometido los miembros de esta cuenta que sale, Cámara de Cuentas que está saliendo. Eso es lo que hemos visto, Sí, que han sí. salido en la prensa, que ha dicho. ¿Qué el usted Ministerio cree que es lo Público. que va a pasar ahora? ¿Qué es lo que procede esos miembros ahora al salir y quedar sin funciones, pero Bueno. con una responsabilidad de explicar a la policía lo que está pasando? ¿Qué Bueno, fue lo el que pasó? Ministerio Público hizo un allanamiento, la Cámara de Cuentas ha dicho que han maquillado auditoría. Bueno, entonces, si eso es así, pues el Ministerio Público tendrá que probar eso ante la justicia y si resultara que es verdad, pues entonces la ley y los códigos van a decir qué es lo que hay que hacer. ¿Te entiendes? Si tienen que pagar con cárcel y con multa, bueno, que paguen con eso. Si Claro. cometieron ese hecho. Si no lo cometieron, bueno, pero que no se le persiga si no lo cometieron. Estamos hablando de que aquí nada puede ser prejuiciado, de que, por ejemplo, esta nueva Cámara de Cuentas tiene que tomar y tiene que analizar todo lo que va a encontrar y tiene que tomar todas las auditorías, recomponerlas y si hay algún funcionario del gobierno pasado que cometió dolo, pues que se someta a la justicia. Si no lo cometió, pues que no se le someta a la justicia. Si funcionarios de este gobierno cometen dolo, pues que se le someta a la justicia, pero que se le demuestre en una auditoría sin sesgos políticos. Así mismo. Profesional, por eso hemos electo 5 profesionales, 4 contadores públicos, técnicos y un abogado, 3 mujeres. Precisamente, senador Antonio Taveras, dos por uno breve, porque el tiempo apremia. En el caso del abogado, el señor Fernández de Santiago, que Mario, es creo. Mario, Sí, Mario Fernández. que es presidente de Darío Fernández. El señor Fernández es presidente de Santiago Puede, que es un movimiento político muy ligado a la sociedad civil. Santiago somos todos. Santiago Somos Todos, un movimiento político muy ligado a la sociedad civil. Se ha visto esto como que sería una parte de cumplir, no con esa cuota de la sociedad civil, sino de tener a alguien ahí de esa sociedad civil que ha sido tan afín al partido de gobierno, tanto en campaña como ahora. Esa es una pregunta. La otra es sencillita. Hace algunos días nada más, cuando ya estaba previo a anunciarse la Cámara de Cuentas, el presidente anunció al país y garantizó que iba a haber una Cámara de Cuentas independiente, justa, de técnico. ¿Hasta qué punto influyó el presidente en la comisión para que sea elegida esta Cámara de Cuentas? Bueno, el presidente no influyó para nada en la selección de los miembros de la Cámara de Cuentas, para nada. Simplemente le dijimos al presidente, mire, los perfiles que hemos decidido son estos. Él dijo, decidan ustedes. ¿Y había que darle como esa cuenta al comisión. presidente? No, para nada. Pero él en campaña prometió cambio. Y no podíamos... Y ustedes son de su partido. Claro. Entonces Pero no una podíamos prerrogativa del ofertar lo Congreso, viejo. senador. No, sí. Mira, yo le quiero decir una cosa. El presidente Luis Abinader es un defensor en extremo de la separación de los poderes y la decisión que se toma. Tú nunca vas a ver que se va a meter en la justicia, ni va a llamar al Ministerio Público, así como no nos llamó a nosotros en la comisión cuando íbamos a seleccionar los miembros de la Junta Central Electoral, que yo fui parte de esa comisión, nunca nos llamó para decirnos ponme este, tampoco nos llamó con la Cámara de Cuentas para decirnos pone este. En el caso de Fernández, sociedad civil. Mario Fernández. Fernández, es que se Santiago. Mire, Sociedad Mario civil. Fernández fue propuesto
por Santiago casi entero. Mario es un líder en Santiago de la sociedad civil. Viene de Marcha Verde. Mario fue el representante de Marcha Verde en Santiago. Es miembro de Santiago Somos Todos. Es un prominente abogado que ha trabajado mucho con el sector bancario en Santiago. O sea, tiene todas las capacidades para ser miembro de esa entró por la sociedad civil. No entró porque él fue, se entrevistó en la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados lo seleccionó dentro de los 15. Y nosotros consideramos que dentro de los 15, Mario era uno de los postulantes con buena hoja de servicio y sobre todo con un compromiso país, que es lo que necesitamos, que además de técnicos sientan el compromiso de no fallarle a esta sociedad, de ser limpio, de ser pulcro, de ser profesionales, que cuando hagan una auditoría, si encontraron una J, pues una JE, sin que sientan presión, sin que sean convencidos por ningún ministro ni por nadie para que le cambien números y le den números azules en vez de los números rojos. Los numeritos rojos. ¿Tú entiendes? Senador, insistimos con el tema del perfil, de cuál fue el perfil y los criterios, porque el Senado se va a abocar a una gran elección próximamente, que es la Defensor del Pueblo. Bueno. Y hay una discusión sobre el tema de la vinculación partidaria. A criterio del senador Taveras, ¿qué usted cree que ocurrirá con el tema del Defensor del Pueblo? ¿Se dirigirá a una persona apartidista o se tomarán otros criterios? Y tomando en cuenta que la terna sometida por la Cámara de Diputados tiene a dos personas de evidente militancia y uno que no. Bueno, mire, a mí me llegó la terna de la Cámara de Cuentas. Nosotros elaboramos perfiles, tanto de la Cámara como de las personalidades que tenían que ir, y elaboramos criterios de selección apegados a la Constitución. El senador Ricardo de los Santos es quien tiene a cargo esa comisión. Él tiene el deber de decidir eso. Pero usted no tiene una opinión de... Yo no formo parte de esa comisión. Pero va a votar senador de la República. Su opinión. ¿Le va a tocar? ¿Usted votaría por una política? Bueno, mire, yo siempre preferiría en los órganos de controles, en los órganos de toma de decisión, gente, por ejemplo, en ese órgano yo siempre preferiría gente que no estén ligados a ningún partido político, ningún grupo económico, porque, por ejemplo, ese órgano es un órgano de defensor de derechos fundamentales de 10 millones de habitantes. No tiene que tener, o sea, ese es mi parecer. Ahora, yo no decido sobre eso. Ahí hay una comisión que están trabajando y ellos decidirán. Senador, usted trabaja en varias comisiones, una de las más importantes de la Cámara. ¿Cuáles son los proyectos que usted va a tomar ahora como esa responsabilidad para echarlo hacia adelante, para sacarlo y que deje de dormir el sueño eterno? Hay muchos proyectos que duermen en el Congreso, especialmente en la Cámara. Nosotros tenemos una agenda legislativa como senador. Uh-huh. Nosotros queremos aportar a la institucionalidad democrática, al fortalecimiento de la institucionalidad democrática de este país. Entonces, todos los proyectos que tengan que ver con eso los vamos a impulsar, los vamos a proponer. Y además también vamos a impulsar, estamos impulsando todos los proyectos que tengan que ver con los derechos fundamentales de la gente. Ahora, nosotros estamos promoviendo un viejo proyecto de ley que perimió y nosotros lo tomamos y le hicimos algunas modificaciones y ya lo propusimos, que es un proyecto de control político, control y fiscalización política, que tiene que ver con el mandato que se le da al Senado y a la Cámara de Diputados, es decir, al Congreso. Es decir, ponen en blanco y negro cuáles son los pasos que tiene que dar el Congreso y fortalece los niveles de fiscalización del Congreso hacia los órganos ejecutivos. Eso es un proyecto muy, muy importante. Entonces tenemos también, vamos a trabajar con el Código Penal que va a llegar. Sí. ¿Apoya usted las 3 causales? Sí, claro, como derecho fundamental de las mujeres y como un tema de salud y un tema de la ciencia. Esto no es un tema
donde tenemos que discutirlo a partir de creencias filosóficas o creencias religiosas. Eso hay que sacarlo. Creo que la discusión ha ido por mal camino. Es un tema de salud y derechos fundamentales de las mujeres. Bueno, muchísimas gracias al senador Domingo, realmente un privilegio tenerle. Tiene una pregunta, Dariel. Él tiene un segmento que se llama La Ultiminga, pero casi siempre nos altera mucho el guión del programa. Pero el senador presidente, de manera breve, te concede un minuto. Se habla siempre ¿Presidente o senador? Presidente de la comisión. Presidente de la comisión. Bueno. De la comisión. No, la comisión perime mañana. No, yo no soy así. Bueno. Se habla de la extensión, de que la provincia de Santo Domingo es muy extensa. Para el tema de la representatividad. Estaría puesto en disposición. Al senador le toca de Pedro Brán a Boca Chica. De dividir y de crear una nueva provincia para que. De mochar en dos Santo Domingo. A picotearla. Porque la provincia comienza en Pedro Brán y termina en Boca Chica. El senador no toma café dulce, pero es un abuso. Precisamente, Si usted no le va a dar tiempo a visitar todo. Yo la visito todo y estamos visitándola. Es una provincia muy grande, sí. Es un cuarto del país. Como es San Juan, que grandísimo también. Mire, precisamente ahora. Yo lo quiero ver por Mano Guayabo. Pero yo tengo mi nave industrial ahí, yo voy todos los días. Después que salgo, no, pero no eres tú, después que te aburguesaste. Siga, senador. Estamos ahora discutiendo en una comisión bicameral, Senado, el diputado, precisamente la ley de ordenamiento territorial. Sí, muy importante. Entre y ayer tuvimos una gran discusión, estamos en eso. Eso va a ordenar el territorio. Y los criterios. Eso es lo que te voy a decir, si una provincia puede servir en dos, no puede, qué uso de suelo va a tener este municipio, no. ¿Dónde construir, dónde no? Entonces, mire, a partir del año 94, cuando se reforma la Constitución y se dividen las elecciones entre presidenciales y municipales, congresuales, aquí se dio una acelerada división del territorio atendiendo a un esquema clientelar de la política y manejo de poder. Se empezó a dividir el territorio porque había que ser síndico, había que ser esto, más diputados, más de senador. Entonces, necesariamente eso no debe ser así, no debe ser así. La división del territorio debe corresponder a una política, una visión de desarrollo del país. Uno de los temas principales, de los problemas principales de desigualdad de este país es la desigualdad territorial. Si usted nace en La Rancha, por ejemplo, no va a tener la misma, en el Atico, no, y se queda allá, no viene para acá, no va a tener la misma expectativa de vida, que son 74, 75 años, como el que vive aquí donde usted vive ahora, en Arroyo Hondo. No, vive aquí, no, de aquí es lo claro. Senador, gracias. Gracias a Antonio Tavera, senador de la provincia Santo Domingo, y un hombre que dice que va a cumplir en el Congreso. Mi senador. De adecentar un gran entrevistador. la gestión legislativa en República Dominicana. Gracias, seguimos con más. A nivel Carrosario más cerca.